Que Dios te bendiga nuevamente, seas bienvenido y bienvenida a una nueva meditación. En esta oportunidad estaremos dándole continuidad a la serie que iniciamos en el último audio, el cual está relacionado con los rudimentos de la doctrina. Recordemos entonces que este término de rudimentos de la doctrina lo encontramos en la carta a los Hebreos, la carta inspirada por el Espíritu Santo en mano y boca de Pablo para que fuese conocido los misterios hermosos, los misterios escondidos que nuestro Dios se ha reservado para nosotros, sus creyentes, para nosotros que nos disponemos a hacer su voluntad, a creer, a confiar y a obedecer. En esta oportunidad estaremos hablando del segundo aspecto. Vamos entonces rápidamente a dar inicio a este estudio, el cual está relacionado, reitero, con los rudimentos de la doctrina. Acompáñame entonces en el Nuevo Testamento, Biblia versión Reina Valera 1960, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Vamos entonces a leer Hebreos capítulo 6, versículo 1, donde dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Recuerda entonces que la anterior meditación estuvimos hablando acerca del arrepentimiento de obras muertas. Si por alguna razón no la has escuchado, te invito entonces a que la escuches por este mismo medio. Podrás entonces tener parte de la información que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy. Recordemos entonces que la doctrina, la palabra doctrina se refiere a la enseñanza, es decir, al conocimiento que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a través del Espíritu Santo y por medio de los apóstoles, lo cual ha quedado impreso en las Escrituras. Ese es el término relacionado con doctrina: enseñanza, conocimiento, aprendizaje de lo divino, aprendizaje espiritual, aprendizaje en valores, aprendizaje ético. Esa es nuestra doctrina, la sabiduría que proviene del Dios Altísimo. De otro lado, los rudimentos hacen referencia a las primeras enseñanzas, a los primeros aprendizajes que debemos de tener como cristianos. Así que los rudimentos de la doctrina pues hacen entonces referencia, reitero, a los primeros conocimientos que debemos tener en el Dios Altísimo, en nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a hablar entonces acerca de la fe. Después de que nuestro corazón, y estoy seguro de que tú en la intimidad de tu hogar, de tu habitación, has abierto tu corazón y te has dispuesto a arrepentirte de todo aquello que has hecho delante de los ojos de Dios, porque ciertamente, como nos enseña este pasaje, no tendremos ningún fruto, no estaremos caminando según la voluntad de Dios si antes y en primer lugar no nos hemos arrepentido de todo aquello malo que sabemos que hicimos malo. Recordemos que el arrepentimiento tiene que ver con confesar en nuestra boca que nos hemos arrepentido de aquellas malas conductas, de aquellas malas acciones, de aquellos pecados, de aquella desobediencia que hemos tenido ante Dios, pero sobre todo corresponde seguir adelante y no volver a caer en el mismo error, en el mismo pecado, en la misma desobediencia. Debemos de acordarnos también que esa fuerza la recibimos nosotros por parte de Dios, porque nada hemos recibido si no nos es dado por Dios. De este mismo modo, la fe nos la presenta la Biblia como un fruto, pero también nos lo presenta como un don espiritual de ministerio. Vamos a ver de qué forma nos presenta el Espíritu Santo la fe en el libro de Gálatas. Acompáñame al libro de Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 22, donde está hablando acerca del fruto del Espíritu, es decir, la cosecha frutal del Espíritu Santo, porque no es solo un solo fruto, son muchos frutos que hacen parte de esa cosecha que el Dios viviente empieza a cultivar en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros espíritus, una vez nos disponemos a buscarle con sinceridad, con humildad, con obediencia. Gálatas 5, 22 dice: Mas el fruto, la palabra fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Aquí encontramos entonces la fe como un fruto. Lo que quiere decir que nosotros puede que en algún momento, cuando hayamos empezado en el cristianismo, cuando hayamos empezado a buscar a Dios de corazón, en espíritu y en verdad, como es necesario hacerlo, lo más probable es que nuestro corazón todavía está falto de fe, lo más probable es que haya incredulidad en nuestra vida, lo más probable es que no tengamos la fe suficiente para agradar y buscar a Dios. Pero esto es una gran buena noticia, esto es una buena nueva del Evangelio. La fe
Querido amigo, querida amiga, hermano o hermana que me escuchas, la fe es un fruto que proviene de Dios. La fe es un fruto que Dios se dispone a poner en el corazón de los hombres y mujeres cuando ve que las intenciones de los tales son ciertas, son sinceras. Así que lo único que debemos hacer es arrepentirnos en primer lugar de no volver a retomar las mismas malas acciones que antes tuvimos, orarle al Señor vehementemente, fervorosamente para que nos ayude a caminar en una vida de gozo, en una vida de rectitud, en una vida de obediencia. Lo cual ciertamente es maravilloso, porque el mundo no nos ofrece nada, el mundo nos ofrece tristezas, el mundo nos ofrece cosas materiales que son pasajeras, nos ofrecen cosas que tarde o temprano van a perecer. Aún el mismo oro, que es de los metales más preciosos que el Señor ha dejado sobre la faz de la tierra para representar metafóricamente el reino de los cielos, el oro terrenal, el oro físico, lo cual es lo más caro en medio de la tierra, habrá de perecer también y ser consumido. Pero nuestras almas, siempre que andemos en obediencia ante el Dios Altísimo, permanecerán por la eternidad en gozo, en paz, en paciencia y en benignidad, como nos lo expresa el versículo que acabamos de leer. Así que la fe es un fruto que viene de Dios. Tú no debes de preocuparte si sientes que tu corazón aún hace falta que crezca la fe, porque la fe, como he dicho, proviene de Dios. Pero también vemos que la fe proviene a manera de don ministerial. Si me acompañas en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 12 nos habla acerca de la fe como un don, es decir, como un regalo que el Dios ha dejado para la iglesia a fin de que ésta sea perfeccionada, entre otros hermosos dones espirituales. 1 Corintios 12, versículo 4 dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es el primer don ministerial que nos habla esta carta, palabra de sabiduría. Y continúa diciendo el apóstol: a otro palabra de ciencia, es decir, conocimiento, es decir, todo esto que te está llegando empieza a constituir un don en tu corazón, el conocimiento del Dios viviente, el conocimiento de las Escrituras, empieza a constituir un regalo en medio de tu vida, lo cual podrás utilizar en algún momento también para ministrar a otras personas, a tus familiares, a tus amigos, porque el conocimiento de Dios es poder para salvación. Y después continúa diciendo: a otro el don de fe por el mismo Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Aquí está hablando acerca del don de fe. La diferencia que existe entre fruto y don es que el fruto es algo que te sirve para provecho para ti mismo. El fruto es algo que, al igual que la paciencia, la benignidad, la bondad, la misericordia, la firmeza, te ayudan a crecer a ti mismo o a ti misma en medio del cristianismo. Te ayudan a ser una persona más fuerte, una persona más perseverante, una persona con mejor testimonio, es decir, con muy buenas obras delante de Dios y por supuesto delante de los hombres. Pero cuando hablamos acerca del don de la fe, es un don ministerial, es un don que tiene absoluto respaldo del Dios viviente. Y si el Señor te ha dado ese don, Él mismo se encargará de revelarte que tienes ese don de fe, el cual es de gran bendición también para la iglesia, es decir, para todo creyente que anda firme y anda en rectitud delante de Dios. En la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional es muy común ver todos estos dones. Es muy común ver el don de profecía, el don de sanidad de milagros, el don de discernimiento y por supuesto el don de fe. La fe, entonces, a manera de don, constituye el hecho de que tú estás hablando con un ministro, una ministra, un hombre o una mujer que tiene este don por parte de Dios y te ministra una palabra, te da una enseñanza, te da un consejo y de alguna manera te da a entender que lo que tú estás esperando que pase va a suceder. Pasados los días, aquella palabra que te fue dada se cumple porque tiene absoluto respaldo de Dios. Así que en cuanto al don, la fe consiste en gran bendición para crecimiento y perfección de la iglesia, de todas las personas que hacemos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sea fruto o sea un don espiritual, la fe es de los principales pilares, como dice el apóstol Pablo, de la doctrina, de los rudimentos de la doctrina del cristianismo.
Pero la palabra fe también aparece en hebreo desarrollada con un gran pensamiento. La palabra en hebreo para fe se pronuncia emunaj, y emunaj tiene que ver con tres factores fundamentales. El primero de ellos es la confianza, emunaj. El segundo factor o concepto que involucra esta palabra en hebreo, que se ha traducido como fe, tiene que ver con creer. Entonces tenemos que la fe traduce en realidad confiar, creer, y también traduce obedecer, la obediencia que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Hay muchas falsas doctrinas, es decir, falsas enseñanzas. Lastimosamente muchas personas que no han tenido la iluminación del Espíritu Santo, no han tenido la guianza y la revelación, la enseñanza del Dios Altísimo, y han confundido la fe. Y creen que solamente creer y sentarse a esperar, porque han tenido una mala interpretación muy común de la carta a los Efesios capítulo 2, donde dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Hay que entrar en contexto y analizar y estudiar, y sobre todo llevar en concordancia la enseñanza que el apóstol Pablo nos está dando en este pasaje, como lo hace también en algunos pasajes de Romanos y de Gálatas, lo cual está queriendo decir que las obras son fundamentales, pero que no nos vamos a salvar por obras, nos vamos a salvar por la obediencia, nos vamos a salvar por la confianza, nos vamos a salvar por la credibilidad que tenemos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Porque una vez confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras obras muertas que tuvimos cuando andábamos en el mundo, nuestro Dios va a ver la sinceridad de nuestro corazón. Y entonces será enviado el Espíritu Santo, el cual nos nutrirá y nos capacitará para que andemos en perfección, el cual nos ayudará a cambiar nuestra forma de pensar poco a poco, el cual nos empezará a dar confianza, nos empezará a dar firmeza, templanza, bondad, el cual empezará a limpiar nuestro corazón y nuestra mente, y empezaremos a tener una vida en la cual nunca nos imaginamos que habríamos de vivir de una forma tan saludable, tan maravillosa, tan especial, tan amorosa, porque el Dios viviente lo primero que te entrega cuando ves que dispones tu corazón es su amor, es su aprecio, es su atención. Así que creer, confiar y obedecer es lo que verdaderamente nos enseñan las Escrituras cuando habla de fe, de la fe en Dios. Voy a tomar un pasaje a lo largo de la Biblia para dar un pequeño ejemplo acerca de cada uno de estos conceptos. El primero de ellos es confiar. Acompáñame entonces al Salmo 143, versículo 8. Salmo 143, versículo 8, donde dice, recuerda que los salmos están más o menos a la mitad de la Biblia. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Aquí está la palabra confiar. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Fíjate entonces que esta palabra emunaj, o confiar en este caso, está enmarcada en todo un contexto, en misericordia del Señor, pero aquí el salmista está diciendo, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros podamos oír a Dios, debemos primero elevar nuestras plegarias, elevar nuestras oraciones. Una vez tú te levantes cada mañana, saca un tiempo, saca unos minutos y levanta tus manos al cielo y abre tu corazón y cierra tus ojos y encomiéndate en la mano de Dios y hazle saber nuevamente que te has arrepentido por aquellos malos pasos, aquellas malas conductas que tuviste en otro momento, y también pídele que derrame su misericordia sobre ti, porque esa misericordia te bendecirá en gran manera, como lo está diciendo el salmista en este pasaje, porque en ti he confiado. Así que confiar implica entregar el corazón en obediencia a nuestro Dios, implica saber que Dios está ahí a pesar de que no lo vemos y no lo escuchamos muchas veces físicamente, audiblemente, pero en nuestro corazón nos puede llegar a hablar constantemente, aún a través de sueños, aún a través de visiones y por supuesto por medio del glorioso don de profecía, el cual podrás vivir en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Congregación que, por cierto, ya ha empezado a abrir sus puertas en algunos lugares del mundo. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, donde puedes escuchar profecía y escuchar ese mensaje, ese llamamiento, esa exhortación, esa bendición del Dios vivo, para que sigas adelante en un camino de respaldo de Dios, para que sepas y entiendas y aprendas a vivir lo que verdaderamente es vivir el reino de los cielos, aún en medio de este plano terrenal. Dice el salmista, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti
he elevado mi alma. Nosotros entonces debemos elevar el alma a Dios. Elevar el alma es confiar en plenitud en Él, es permitir que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón pase de estar en este mundo terrenal a estar en las alturas, para que podamos superar todas las controversias, todas las pruebas, para que podamos superar todos los problemas que se presentan en nuestro camino, porque los problemas son importantes, porque por medio de la tribulación, por medio de la prueba, por medio de esos problemas, de esas necesidades, se pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia, porque ¿cómo saber si tenemos fe si no ha sido puesta a prueba?, diría nuestro Señor. Así que Él se encarga de poner a prueba nuestra fe, pero con una mano nos pone a prueba y con su otra mano poderosa nos toma y nos sujeta para que podamos salir siempre victoriosos de en medio de cada prueba. Pero para ello necesitamos perseverancia, necesitamos firmeza, necesitamos de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que nos da fuerza para hacer su voluntad. Y entre esto, la fe, tanto como fruto como don espiritual. El segundo concepto del que te estaba hablando es acerca de creer. Vamos a un pasaje en Romanos, libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, donde dice que si confiares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, si confías con tu boca que Jesús es Dios mismo, el Señor del universo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Dice que si confiesas con tu boca, pero si crees, el emunaj, el creer en tu corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios tuvo el poder para levantarlo aún después de la muerte y entregarle un cuerpo en gloria, un cuerpo eterno, un cuerpo en perfección. Si crees verdaderamente en tu corazón que esto ha sucedido y que puede suceder contigo y que además es necesario que suceda contigo una vez pases por la muerte física, por la muerte terrenal, entonces alcanzarás la salvación. Pero fíjate entonces que este concepto de creer en el corazón tiene que ver con conocer a Dios principalmente, como lo estás haciendo en este momento. Y una vez lo empiezas a conocer, sabes que te debes de arrepentir por tus obras muertas. Una vez estés arrepentido, arrepentida, debes seguir adelante con la fe, con creer en tu corazón que si obedeces, que si haces lo bueno, que si oras permanentemente al Señor, que si le entregas tiempo de tu corazón, tiempo de calidad a Dios, vas a ser salvo, pero también vas a tener una vida llena de gozo, de plenitud, de satisfacción, de alegría, de felicidad en medio de este mundo terrenal. Porque acuérdate, somos seres eternos, así que el hecho de tener fe implica, reitero, confiar en Dios, pero también creer en un contexto, no solamente creer en mente sin frutos, porque la fe sin frutos es muerta, como dice el apóstol Santiago. La fe sin frutos está muerta. ¿Y cuáles son los frutos? La obediencia. Saber que si tú sabes que escuchaste en una meditación que algo está mal, o de repente leyendo la Biblia supiste que algo de lo que sueles hacer está mal, entonces debes arrepentirte y dejar atrás aquello y poner todas esas debilidades, todas esas falsas costumbres de obras muertas en manos de Dios. Él, créeme, si lo haces con sinceridad y humildad, pondrá en tu corazón y en tu mente la capacidad y el poder para que superes todo aquello que quieres dejar atrás. Así que creer y confiar. Y el último gran concepto que nos enseña la fe, emunaj, es la obediencia. Vamos a ver un pasaje que nos habla de la obediencia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, donde dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el Padre, en mi nombre, es decir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él os lo dé. Cuando el Señor está diciendo acerca del fruto, tiene que ver con esas buenas obras, con el fruto del Espíritu, con la paciencia, con el gozo, con la paz, con la benignidad, con la bondad, con la fe, con la misericordia, con el amor. Ese es el fruto del Espíritu. Y si nosotros tenemos eso evidente en nuestras vidas, en nuestro diario caminar, quiere decir que hemos obedecido. Estamos llenos del fruto del árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos llenos de benevolencia, estamos llenos de paz, estamos llenos de alegría.
Lastimosamente, muchas personas en el mundo se han encargado de llevar un mal testimonio del cristianismo porque tristemente no han entendido lo que verdaderamente es seguir al Dios viviente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no han entendido o no han querido abrir su corazón para obedecer. Pero el cristianismo es algo maravilloso. El cristianismo es una vida de gozo, una vida de luz, una vida de paz, una vida de frutos, una vida de prosperidad, una vida de triunfos, una vida de victoria. Pero ante todo, el cristianismo bien llevado según la voluntad de Dios y el Evangelio es una vida eterna. Así que la fe, emunah, confiar, creer y obedecer, todo esto traduce fidelidad. Dice la Biblia que Dios es fiel y justo para cumplir lo que ha prometido. Es decir, bendecirte, es decir, hacer que no nos falte el alimento, ni el techo, ni el trabajo, ni la salud, ni la familia. Esa es la fidelidad de Dios. Hay canciones que hablan acerca de la fidelidad de Dios, pero pregúntate, ¿cuán grande es tu fidelidad delante de Dios? La fidelidad hace parte también del emunah, creer, confiar, obedecer, ser fiel ante Dios, tener fe en el Dios Altísimo. Este es entonces el concepto que la Biblia nos enseña de fe. Este es el concepto de la fe visto por los ojos de Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y así como los cielos están por encima de la tierra, nuestro Dios, en pensamiento, en conocimiento y en poder, está por encima de todos nosotros. Pero gracias al Espíritu Santo y gracias a su gracia, podemos entender cuál es el llamamiento que tenemos. Y aquí dice nuestro Señor Jesucristo que nosotros no lo hemos elegido a Él. Él, aunque lo aceptemos o no, nos ha elegido a nosotros. Si tú te gozas, si tú disfrutas de estas enseñanzas, es porque el Dios viviente y el Mesías, Salvador de toda la humanidad, te está tocando en tu corazón, está tocando a tu puerta, para que te sientes a cenar con Él, para que obedezcas su llamamiento, para que tengas confianza, para que creas, para que seas fiel, para que tengas emunah, para que tengas fe. En la próxima meditación estaremos entonces hablando del siguiente aspecto, el cual es de la doctrina de bautismos. Este es un tema muy lindo, muy interesante y es algo que también por supuesto debemos de tener muy claro. Espero haya sido de gran bendición y edificación este mensaje para ti. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.